Muy buenas noches, soy Rafael Nieto. Estamos hoy en versión libre con Tania Vega, la esposa del coronel Alfonso Plazas Vega, quien está acusado de desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia. Probablemente todos ustedes tengan una versión de historia, la versión que han dado en general los medios de comunicación que muestran al coronel Plazas como responsable de esa desaparición. La señora Tania Vega ha escrito un libro, se llama ¿Qué injusticia?, que narra su experiencia personal en todo el proceso judicial de su marido, el coronel Plazas, y además muestra cómo, contrario a lo que los medios de comunicación han dicho, el coronel parece no ser responsable de aquello de lo que lo acusan. Sobre su libro, sobre su vivencia personal y sobre el proceso del coronel Plazas Vega, hoy vamos a conversar con la señora Tania Vega. Bueno, ¿por qué el libro? Rafael, el libro lo estoy escribiendo como primera medida porque tengo nietos muy pequeños. Mi nieto mayor tiene dos años y acabo de tener un nieto que va a cumplir apenas 2 meses. Cuando la editorial Carrera Séptima me invita a escribir el libro, me pareció que era una locura, que era simplemente una gentileza de la persona que me invitó a escribirlo, porque había leído algunos escritos que yo hacía a través del internet en aquellas noches de soledad y de desvelo, donde me despertaba con muchas ideas y muchas angustias en mi corazón, y era como un ejercicio poner las ideas en orden, y escribí unos 3 o 4 artículos que con la magia del internet llegaron a muchas personas, y esta persona leyó uno de esos artículos y me llama y me pide escribir. Le dije que no, que yo no era escritora, que el escritor era mi esposo. Él, sí, tú sabes, ha sacado varios libros, y que no me llamaba la atención, porque lo que yo había escrito en esos artículos eran mis sentimientos, y de alguna manera al escribir un libro era como desnudar mi alma ante un público desconocido. En una de esas varias charlas en las que él me llamaba a insistirme, a decirme que eso haría parte de mi lucha, que era importante que Colombia conociera lo que estaba pasando ya en el plano familiar, un día me hizo una pregunta que me estremeció, y fue: ¿y quién le va a contar esta historia a tus nietos, Tania? Y me estremeció, porque pensé que en 18 o 20 años, cuando ellos ya sean unos adultos, yo no tengo la seguridad de estar viva. Mi marido tiene 67 años, tampoco sabemos. Y sí sentí como la obligación de escribirlo para ellos. Dije, quiero que mis nietos realmente sepan lo que han vivido sus abuelos a través de mi testimonio. Y le dije a este amigo que iba a comenzar a escribir y que en el camino veríamos si se publicaba o no. De manera que cuando yo escribí este libro lo hice especialmente pensando en mis nietos. Es la versión de la historia para que los nietos sepan realmente qué ocurrió. ¿Qué ocurrió en el proceso? Porque mi esposo escribió un libro que se llama La batalla del Palacio de Justicia, donde él narra la operación y su participación. En este libro yo estoy exponiendo mis sentimientos y mis reflexiones sobre la manera como se ha llevado a cabo este proceso y este juicio. ¿Y cómo se llevó ese proceso y ese juicio a cabo? El título de mi libro dice todo: ¡qué injusticia! Para mí ha sido un proceso injusto, ha sido un proceso donde pareciera que ya todo estaba determinado, donde se hizo una investigación, pero es una investigación que no dio ningún fruto donde se pueda acusar al coronel Plazas. No hay ninguna prueba. Mi insistencia
es al coronel Plazas lo acusaron sin pruebas. El coronel Plazas está condenado a 30 años sin una sola prueba. No existe la prueba, Rafael. Pero lo que uno lee en los medios dice que ahí había un testigo y que el testigo oyó al coronel Plazas dando unas órdenes sobre los desaparecidos en la Escuela de Caballería. ¿Sí? ¿Quién se supone que es ese testigo? ¿Qué se supone que dijo? ¿Y por qué ese testimonio en realidad Sí, no tiene valor? El fallo dice que el coronel está condenado a 30 años por el testimonio de un cabo, pero es un testimonio de un fantasma, o sea, ese cabo nadie ¿Cómo se lo ha supone que visto. se llama el cabo? El cabo se supone que se llama Edgar Villamizar por la cédula con que aparece el testimonio. El testimonio es una hoja de papel, Rafael. Nunca ese testigo ha estado en una audiencia, nunca ese testigo fue interrogado por la juez, nunca ese testigo fue interrogado por la defensa del coronel Plazas. Es decir, un fulano que firma con una cédula que corresponde al nombre. La fiscal, ¿dónde encuentra ese testimonio? Ella dice, porque tampoco se pudo comprobar, al contrario, cuando se pidió a la Escuela de Caballería, que es el sitio a donde la fiscal dice le llegó el testigo, que llegó un señor que se identificó como el cabo Villamizar, y le dijo que tenía un testimonio para ella y le entrega el documento, y en ese documento él le cuenta que él fue traído en un helicóptero desde Granada Meta, que como apoyo a las operaciones del Palacio de Justicia, porque él trabajaba en inteligencia, que en el helicóptero donde a él lo trajeron venían 16 personas, y que él llegó allá a la Plaza de Bolívar y escuchó cuando el coronel Plazas, a través de un radio, decía, cuelguen a esos tales por cuales, no voy a repetir la palabra porque no está en mi léxico. Ese es el testimonio. Un testimonio que y no firma, se rinde. Firma como Edgar Villarreal y pone una cédula. Se busca a quién pertenece esa cédula y efectivamente pertenece a un cabo que existió en el ejército de apellido Villamizar. Es decir, tenemos un testimonio que no se rinde durante el proceso, que no se da frente al juez, que no admite un contrainterrogatorio por parte de la defensa, sino que es entregado por la fiscal que dice haberlo recibido en la Escuela de Caballería. Exactamente. Lo firma alguien como Edgar Villarreal, pero al investigar el número de la cédula, en realidad corresponde a un cabo que en algún momento estuvo en el ejército, que se llama Edgar Villamizar. Es decir, no coinciden la cédula y el nombre. Entonces nuestra defensa solicita que se traiga al juicio al cabo Villamizar. Sí. La fiscalía en principio dice que el señor no puede venir porque está en el programa de protección de testigos y teme que el coronel Plazas lo mande a matar. La defensa solicita, de todas maneras, se le llame en una audiencia privada para ser interrogado por nuestra defensa y por la juez, y entonces allí ya la fiscalía dice que lamentablemente el señor salió del programa de protección de testigos y no lo puede ubicar. Y no es localizable. Hubo ese vuelo en helicóptero desde Granada Meta con 16 soldados el día de la retoma del Palacio de Justicia. Se pudo comprobar a través de diferentes testimonios. Primero, para esa época no existían helicópteros, estamos hablando del año 85, los helicópteros que tenía la Fuerza Aérea, el Ejército todavía no tenía helicópteros. La Fuerza Aérea del Ejército se crea, mucho aviación después, de Ejército muchísimos años después, exacto, en la década de los 90. Entonces se supone que fue trasladado en helicópteros de la Fuerza Aérea, no había helicópteros con capacidad para transportar 16 personas. 16 personas. Como segunda medida, el comandante de la brigada de Villavicencio da un testimonio donde dice que jamás movió tropas de su brigada. Granada Meta pertenecía a la brigada de Villavicencio para apoyar operaciones del Palacio de Justicia. Como tercer testimonio, nos busca, porque no lo conocíamos, un sargento que cuando oyó en las noticias que al coronel Plazas le
estaban pidiendo una condena de 40 años por el testimonio de Villamizar, nos busca y nos cuenta que él se encontraba con el cabo Villamizar en noviembre del 85 en la enfermería del batallón de Granada Meta, que lo tienen muy claro porque ese fue un episodio que todo el mundo se acuerda que estaba haciendo. Todo el mundo dice, a mí me tocó en tal parte. Entonces él dice, yo estaba con él estaba cuidándome, él era el encargado de la enfermería. Es imposible que haya estado en el Palacio de Justicia. ¿Ustedes revisaron si en la fecha en que dice haber recibido ese documento la fiscal en la Escuela de Caballería efectivamente hubiera entrado a la Escuela de Caballería? Ese es el cuarto testimonio. Se solicitó a la Escuela de Caballería qué personas habían entrado ese día y no aparece ningún suboficial retirado y mucho menos con los apellidos ni Villamizar ni Villarreal. Bueno, parece muchísimas gracias. Llegó del cielo. Muchísimas gracias por ahora en esta primera parte de entrevista. Estamos hoy con la señora Tania Vega, la esposa del coronel Alfonso Plazas Vega, hablando sobre su libro Qué injusticia, que narra las vicisitudes del coronel Plazas Vega en ese proceso judicial y lo que ella denomina una gran injusticia. Ya volvemos en versión libre. Versión libre, aquí, en Canal Capital, más ciudad, más canal. De vuelta en versión libre hoy con la señora Tania Vega, esposa del coronel Alfonso Plazas Vega, que ha sido acusado de desapariciones en el Palacio de Justicia. Retomando nuestra conversación antes del corte comerciales, el testimonio sobre el cual se basa la condena al coronel Plazas Vega es uno que se rinde por escrito, pero no en el proceso, que no admite contrainterrogatorio, que nunca pudo ser controvertido por la defensa, sino que es aportado por la fiscal en un papel de un cabo que firma como Edgar Villarreal, pero cuya cédula corresponde con la del señor Edgar Villamizar, que dice que a él lo movieron en un helicóptero desde Granada Meta, 16 personas, y lo llevaron al Palacio de Justicia, y que ahí oyó dar unas órdenes de desaparición al coronel Plazas Vega. Pero los testimonios muestran que no hubo tales helicópteros, que la Fuerza Aérea no tenía helicópteros de esa capacidad en esa época. Hay un testimonio que muestra que el cabo estaba en la enfermería en Granada Meta y que por tanto no pudo estar en el Palacio de Justicia, y además cuando ustedes revisan en la Escuela de Caballería no hay ningún registro de que haya aparecido un suboficial retirado de apellido Villarreal o Villamizar para entregarle ese documento a la fiscal. Eso la lleva a usted a pensar que el documento es ficticio, es decir, que la fiscal se inventó el documento, que la engañaron, es decir, ¿por qué la fiscal aporta ese documento y sobre todo por qué el juez acepta un documento de esta calidad? De hecho, es el único documento que está dentro del proceso que no tiene, ¿cómo se llama?, el monograma de la Fiscalía General de la Nación, es una hoja de papel. Cuando tú me preguntas qué pienso yo, pues yo diría que si la persona no aparece, esto parecería un invento. O sea, ¿por qué? Yo he pedido a los medios de comunicación, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no buscan al cabo Villamizar? Y no pasa nada. No pasa nada, el señor no aparece. ¿Hay alguna otra prueba en el expediente que pudiera indicar responsabilidad del coronel Plazas Vega? No existe ninguna prueba, Rafael, no existe ninguna prueba. Hubo otro testimonio que fue desechado por la juez, que era el de un señor Tirso Sáenz. Tirso Sáenz dice haber sido cabo en la Escuela de Caballería y encontrarse detenido ese día en la escuela. Lo tenían, creo que a cargo de la lavandería, porque le habían quitado cualquier responsabilidad por algún delito que él había cometido, y que el día del Palacio de Justicia el coronel Plazas lo llamó porque era muy amigo él del coronel, según su versión, que eran tan amigos que él lo nombraba por su nombre, él lo trataba por su nombre. Te voy a contar algo, nosotros somos tres hermanas, las tres casadas
con militares. Bueno, además usted es hija del Y general soy Miguel hija, Vega, y que soy fue hija de militar, comandante y ministro. fue ministro de la Defensa. Dentro de la formación militar, esto de los grados es una religión. Mi esposo nunca le dijo a su suegro por el nombre. Mis cuñados, que son menos antiguos que mi marido, lo tratan de mi coronel. Entonces, la versión del cabo del ejército, de que era tan amigo del coronel que lo trataba por su nombre, es absolutamente ridícula. Pero en todo caso ese testimonio fue desechado. Fue desechado porque ese testigo envía una carta a la juez que llegó a nuestras manos por una equivocación de la secretaria del juzgado, que la metió dentro del proceso, y cuando llegó la asistente del abogado la encontró. El señor Tirso Sáenz le dice a la juez: a mí me han ofrecido trasladarme de la cárcel de Cómbita a La Picota, sacar a mi familia para el Canadá y prestarme ayuda económica. Si ustedes no me cumplen, voy a contactar al coronel Plazas y me voy a retractar. Y por supuesto la juez dijo: aquí ya no tengo manera de mantener este testimonio. Primero, por supuesto, el señor, el 5 de octubre de ese mismo año, es trasladado a La Picota. Él estaba en Cómbita, estaba purgando una pena de 102 años por diferentes delitos. Es trasladado a La Picota, pero luego la juez lo desecha como testigo. ¿Cuál es la teoría jurídica en virtud de la cual se puede condenar al Plazas Vega? Porque lo que el proceso muestra es que ahí no hay ninguna prueba que diga que el coronel Plazas Vega realmente participó en la desaparición. Nadie da testimonio que haya participado en la desaparición. La desaparición no la cometió él. ¿Sobre qué bases entonces la fiscal y la juez pueden decir hay que condenar al coronel Plazas Vega? En el fallo la juez lo está condenando a él por una teoría jurídica que es la de la coautoría. Él dice, por tanto, digamos, la juez no condena al coronel Plazas Vega porque sea el autor material. Eso evidentemente no lo puede probar nunca y por tanto no lo puede Nunca lo va condenar. a poder probar. Y tampoco dice que sea el autor intelectual. Tampoco. Lo que dice es el coautor. ¿Cómo funciona esa teoría? Pues lo que yo entiendo es que al ser el coautor es porque él sabía o ha participado en un complot de una organización para cometer ese delito. O sea que la juez está mirando acá al Ejército de Colombia como una organización delincuencial. Pero eso es una teoría de un jurista alemán que está construida solamente para organizaciones criminales. El ejército, al contrario, es una institución dentro de la democracia. No se puede construir esa teoría para hablar de una organización como el ejército. Pues eso hizo la juez. Ella está considerando a la organización del Ejército de Colombia como una organización criminal y el coronel Plazas es parte de esa organización. ¿Ustedes han hablado con el autor de la teoría jurídica, con el alemán que creó esta teoría? No, pero yo asistí a un foro que hubo en la Universidad Sergio Arboleda, donde varios juristas analizaron el fallo, encuentran toda serie de críticas, están relatados algunos conceptos en mi libro, y hay el concepto de un profesor alemán que vino especialmente para el foro, y él dice que en el momento en que la juez lo condena a él por coautoría, pues tendría que condenar al presidente Belisario Betancur, que para entonces sería el director de esa organización. Que la juez presume terminaría siendo ser una organización criminal. Claro. Por supuesto, nadie va a ir detrás del presidente Belisario Betancur. Además, aquí hay intereses económicos, Rafael, tú lo sabes. Estamos hoy con Tania Vega, la esposa del coronel Plazas Vega, hablando sobre su libro Qué injusticia, donde narra las vicisitudes de ella, de su marido y de la familia en el proceso judicial, y se le hacen fuertes críticas a la fiscalía y a la juez del proceso. Estamos en versión libre, ya volvemos. De vuelta en versión libre hoy, la esposa del coronel Plazas Vega. ¿Cómo vivió la familia todo este proceso? ¿Cómo lo vivió usted? Rafael, esto es un proceso de vida. Es un proceso que no se lo deseo a nadie. Lo que me da tristeza es saber que en Colombia hay
muchas familias que están padeciendo el proceso de la injusticia. Este proceso acaba la vida. En un proceso de estos nos han robado la vida. Mi esposo ha sido un hombre con principios, ha sido un hombre correcto, ha sido un hombre limpio, ha sido un hombre con vocación por el servicio a su país. Y esta es la manera como ese país está pagando su dedicación, su inmenso amor a la patria, porque yo estoy casada con un patriota. Le están cobrando al coronel la frase famosa, la que dio en los medios de comunicación cuando le preguntaron qué estaba haciendo el ejército y dijo, aquí defendiendo la democracia, maestro. Sí, yo creo que los enemigos de la patria jamás le van a perdonar al coronel Plazas esa frase, pero además aquí hay algo más grave, le están cobrando su lucha contra el mayor enemigo de este país, su lucha contra el narcotráfico. Él en la DNE se convirtió en la piedra en el zapato para el narcotráfico en Colombia. El coronel Plazas Vega fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes a inicios de la administración Uribe y dio unas luchas muy importantes ahí en la DNE contra el narcotráfico. ¿Usted cree que esto está vinculado? Es decir, que alguien le está haciendo el mandado a los narcos que resultaron perjudicados por la gestión del coronel Plazas Vega al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes? Yo creo que detrás de este proceso hay una fusión de intereses. Y dentro de esos intereses de acabar con el coronel Plazas está el narcotráfico. Ahí había un personaje que se llama René Guarín, que se presentó siempre como el vocero de las víctimas. Sí, el líder de las familias de los desaparecidos. Pero se ha sabido después de Guarín otras cosas. ¿Quién es realmente René Guarín? René Guarín lo hemos sabido hace pocos meses por una investigación que hicieron la periodista Claudia Morales y el periodista Ricardo Puentes, donde supimos que René Guarín había sido miembro del M-19, era un guerrillero, fue un secuestrador. Este hombre en cada audiencia se botaba a la camioneta del carro a golpear los vidrios y a gritarle asesino, asesino al coronel Plazas. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? Un miembro de la organización que se toma el Palacio de Justicia ahora aparece como vocero de las víctimas del Palacio de Justicia. Exactamente. ¿Y por qué la gente no sabe que el señor René Guarín era del M-19 y había sido condenado por secuestro y era un exguerrillero y ahora pasa como víctima? Sí, sobre todo yo no entiendo por qué los familiares de los desaparecidos, no sé si lo sabían o no, se unen a una persona que pertenecía al grupo de terroristas que entró al Palacio de Justicia donde murieron sus familiares. Debían sentir un rechazo espantoso contra esa persona, sin embargo él es el líder. Esa pobre gente está siendo engañada con ofertas económicas, porque si al coronel Plazas lo condenan, esas personas van a recibir grandes indemnizaciones del Estado. ¿Qué viene para el coronel Plazas Vega? Tiene una condena a primera instancia, ¿qué viene? Estamos apelando esa condena, estamos en segunda instancia. Yo estoy segura que lo que yo narro aquí en mi libro, y quiero ser clara en eso, yo no quiero atacar a toda la rama judicial de este país. Mis conceptos aquí son sobre funcionarios y personas puntuales. Yo tengo la firme esperanza y estoy segura de que en Colombia hay jueces probos, hay jueces cristalinos, ellos serán los encargados de que se haga realmente justicia en este caso. Tengo mucha fe en eso. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que el libro Qué injusticia tenga la difusión que se merece y que lean el testimonio de una esposa adolorida que en todo caso es capaz de narrar con objetividad los hechos y que al coronel Plazas Vega se haga justicia. Aquí hay que determinar quiénes son los responsables de los desaparecidos en el Palacio de Justicia, pero no se puede tener chivos expiatorios. La justicia tiene que caer sobre quien es responsable y no sobre los inocentes. Soy Rafael Nieto, estamos en Versión Libre el próximo martes. Usted está viendo Canal Capital, más ciudad,
más canal.